Se da la cerradura, la asociatividad, ¿verdad? La existencia de inversos y que la función identidad funciona como elemento neutro, ¿verdad? Entonces, Sn con la composición es el grupo que nos interesa en todo este capítulo 5, ¿verdad? De grupos de permutaciones. Eh, Habíamos dicho que acá no hay una manera tan conveniente, ¿verdad?, de notar estas funciones como normalmente pasa en cálculo, en precálculo. Entonces, introducíamos esa notación como matricial, ¿verdad? Eh, Algo así, ¿verdad? Por ejemplo, en S4, esta era un ejemplo, ¿verdad? De una permutación de un elemento de S4, ¿verdad? Del grupo de permutaciones de cuatro elementos, ¿verdad? Y más aún decíamos que esto lo podíamos simplificar un poco más, ¿verdad? Escribiéndolo como ciclo o producto de ciclo, ¿verdad? Considerando los ciclos que se dan en la permutación. Y aquí lo que decíamos es, íbamos en orden, aunque ahí ya teníamos algunos resultados de que pues siempre que estos ciclos fueran disjuntos, no importaba, ¿verdad?, el orden en que se escribieran. Entonces aquí tenemos el ciclo de 1 a 2, ¿verdad? Porque la imagen de 1 es 2, la de 2 es 1, se regresa. Y de 3 es 3, la imagen de 4 es 4. Entonces estos serían ciclos de tamaño 1, que también acordamos que no se iban a escribir y solo teniendo el cuidado de que hay que saber, ¿verdad?, en cuál de estos SN estamos trabajando para saber de qué función específicamente es la que estamos hablando, ¿verdad? Entonces habíamos hablado un poco de algunas ya de las propiedades, ¿verdad? Que esos ciclos cuando son disjuntos conmutan y de que toda permutación se puede escribir como ya sea bueno, siempre en el caso finito, ¿verdad? Eh, Se puede escribir como un solo ciclo o como un producto de ciclos que son disjuntos, queriendo decir que no tienen elementos repetidos, ¿verdad? Entre ellos, ¿verdad? Eh, y nos quedamos hablando sobre este teorema, sobre el orden de esas permutaciones. Yo creo que hablé de algunos ejemplos, ¿verdad? No fuimos sobre la demostración. Entonces, retomemos ahí, analizando la demostración y después viendo algunos ejemplos, algunas ilustraciones importantes de las implicaciones de este y de los teoremas anteriores, ¿verdad? Ok, desminucemos entonces esta prueba. Primero dice, observemos que cualquier ciclo de tamaño n tiene orden n, ¿verdad? Ahí pues podríamos proceder con un argumento como inductivo, ¿verdad? Porque ahí solo nos dicen verifíquelo usted, ¿verdad? Que eso es cierto. Entonces podríamos comenzar diciendo, ok, voy a ver qué pasa con una permutación que solo tiene dos elementos en general y verificar que el orden de esta pues, es precisamente 2, ¿verdad? Entonces lo que hago es voy operando, ¿verdad? La permutación con sí misma, recordando que esto se hace de derecha a izquierda porque es la composición, ¿verdad? Que pues normalmente sí estamos acostumbrados a hacerla, ¿verdad? Decimos, ok, la imagen de A aquí es B y luego me voy a la otra, la imagen de B es A. O sea que en la nueva permutación la voy a escribir así para que se vea bien cuál es la imagen de cada elemento. La imagen de A es A, ¿verdad? Le digo la imagen de A es B, en esta de la derecha. Entonces tomo B, ¿verdad? Que es el resultado. Y la imagen de B es A, acá, ¿verdad? Y luego la imagen de B, ¿verdad? Acá es A y me voy a la otra de la izquierda, la imagen de A es B, o sea que la imagen de B en esta composición es B, ¿verdad? Y entonces, bueno, vemos que es cierto, ¿verdad? Para un ciclo de tamaño 2 operarlo dos veces me funciona, ¿verdad? Y así podríamos ir repitiendo, ¿verdad? Tomo un ciclo que tiene tres elementos, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Para escribir como que una prueba general, tendríamos como que denotarlo enumerando los elementos, ¿verdad? Decir, ok, yo quiero operar la permutación que tiene n elementos, ¿verdad? Los nombramos así en general porque pues no necesariamente va a ser el orden uno 2 hasta n, ¿verdad? Sino que estos van a ser algunos de estos elementos y entonces los nombramos de esta manera. Entonces, si opero esta n veces, ¿verdad? Uno podría ir diciendo algo como, ok, voy a tomar la imagen de 1, ¿verdad? En la primera permutación, viéndolas de derecha a izquierda, la imagen de 1 en la primera va a ser 2, A sub 2, ¿verdad?
Luego me voy a la siguiente, la imagen de A sub 2 va a ser A sub 3 y así, ¿verdad? Como estamos haciendo esa operación n veces, ¿verdad? No es difícil ver que realmente la imagen de A1 va a ser A1, ¿verdad? Así como pasó aquí en el de tamaño 2, ¿verdad? Porque cuando vamos haciendo esas composiciones es como que vamos corriendo los elementos, ¿verdad? En la primera de la derecha la imagen de A1 va a ser A2. Entonces voy en la segunda de derecha a izquierda, tomo A2, la imagen de A2 va a ser A3, ¿verdad? Y así, si repito eso, pues n veces voy a llegar al final que la imagen de AN va a ser A1 y voy a obtener que la imagen de A1 es A1. Claro, ese tipo de cosas, si uno las quiere, aquí solo estoy como viendo la lógica, ¿verdad? De cómo escribiría uno eso, pero conviene como sentarse uno a escribirlo, ¿verdad? De una manera como formal, ¿verdad? Eh, Supongo que si lo deja aquí para el lector, entonces debe ser un ejercicio de los de esta sección, ¿verdad? Como tratar de escribir eso, no solo así como viendo, así como se lo estoy presentando aquí, ¿verdad? Como ver la lógica, sino tratar de escribirlo en términos de la notación, ¿verdad? O sea, uno tendría que llegar a la conclusión de que si a esta permutación le llamamos alfa, entonces que hacemos alfa, ¿verdad? A la n, ¿verdad? En la notación de funciones evaluado en un A sub i, me tiene que dar A sub i, ¿verdad? En la notación, por eso es que conviene ir analizando estas pruebas, ¿verdad? Porque como son funciones, entonces la notación que se utiliza es notación así funcional, ¿verdad? Que recuerden que en las pruebas anteriores ya íbamos viendo más o menos cómo se escribía, ¿verdad? Entonces es algo así como esto, ¿verdad? Si la permutación se llama alfa y queremos ver que es de orden m, entonces queremos ver que alfa compuesta con alfa m veces, ¿verdad? Me va a dar la identidad. Eh, y entonces les dejo ahí que traten de escribirlo, ¿verdad? Ese argumento así de manera así más formal, así como escriben las pruebas en el libro, ¿verdad? Siguiente, dice, suponemos que tenemos dos ciclos disjuntos, uno de tamaño m y uno de tamaño n. Si quieren, vamos tratando de escribirlos para ver la lógica, ¿verdad? De eso. Entonces tenemos alfa, ¿verdad? Que es un ciclo de tamaño n, escribámoslo así, de a sub 1 hasta a sub n, y que beta es un ciclo, dice, de tamaño m, llamémosle de b1 a bm. Son disjuntos, o sea que todos estos A sub i, ¿verdad? Son distintos a todos estos A sub j, ¿verdad? Si quieren, pongámoslo por aquí para recordar. Son distintos, ¿verdad? Para todo i y para todo j. Eh, entonces lo que afirman acá, sea k el mínimo común múltiplo, ¿verdad? De m y n, ¿verdad? Entonces dice por el teorema 4.1 debe de ser que alfa elevado a la k y beta elevado a la k tiene que ser la identidad. Veamos por qué. Bueno, el teorema 4.1, vamos aquí, decía que lo que decía acá es que cualquier permutación se puede escribir como un ciclo o un producto de ciclos. Entonces, en la primera parte, ¿verdad? Se hacía ese argumento eh, de decir, ¿verdad? Que si, vamos a ver, tenemos que recordar un poco la prueba aquí. Eh, Sí, que se decía prácticamente que si comenzábamos con un elemento y se terminaba hasta ese punto, significaba que este entero tenía que ser el orden de la permutación. Sí, pregunte Joxan. Profesor, pero el libro decía 4.1, ¿verdad? Esa es errata. Ah, ok. Fíjate qué buen punto. De hecho, por cierto, ahorita que como me estaban haciendo varias preguntas sobre la prueba, que de hecho yo cometí varios errores ahí cuando configuré la prueba. Ya que mencionas errata, una de las preguntas que tomé ahí, esa sí es errata, pero esta edición no es la más nueva, o sea que seguramente en la más nueva sí ya la corrigieron. Que, déjenme ver, porque eso es como un hobby, de hecho, para ciertas personas andarle buscando erratas a los libros. Déjenme ver dónde estaba eso. Creo que era esta, que una pregunta yo la cambié prácticamente este ejercicio, solo que les puse que en vez de un elemento de orden 1000, era una pregunta que hablaba de Z1000, ¿verdad? Y que
que se podía escribir como el generado por Creo que es un la entero. descomposición del 185 que está mal, Lick. Ah, sí, aquí, ¿verdad? Que si se fijan aquí dice el GCD entre 1000 y 185 es 20. Dice. Y bueno, yo solo leí esto así rapidito, no me puse a verificar, ¿verdad? Pero es mentira, ¿verdad? Es 5, ¿verdad? El máximo común divisor entre estos dos. Y entonces aquí hay un error en el libro. Pero viendo lo que decía Joxan, veamos lo que dice el teorema 4.1. Probablemente sí sea realmente. Eh, hmm, Tengo un elemento de un grupo, si es de orden infinito, ujú, y queriéndolo relacionar con en el que estamos trabajando, no, probablemente sí tenga sentido, ¿verdad? Que sea ese. Ujú. Eh, Porque aquí lo vuelven a nombrar, ¿verdad? Y tiene que ver con eso. O sea, es como queriendo decir que si nosotros hacemos vamos haciendo con composiciones de alfa con alfa, ya sabemos que el tamaño del ciclo alfa es n. Aquí la primera observación que dijimos es que un ciclo de tamaño n es n, ¿verdad? Entonces, si hay otra potencia más grande, ¿verdad? Para el cual se cumple que alfa a la i sea igual a alfa a la j, tiene que ser entonces que sería como concluir que alfa a la s entero mayor también tiene que ser la identidad, ¿verdad? O sea, si el orden de alfa yo ya sé que es n, ¿verdad? Entonces si encuentro otro más grande, ¿verdad? Otro entero k, ¿verdad? Tal que esto sea la identidad, entonces que este tiene que ser un múltiplo de n, ¿verdad? Y eso se utiliza ahí para decir que si tomamos el mínimo común múltiplo entre n y m, ¿verdad? Eh, LCM en inglés, lo escribe en inglés porque estamos utilizando el libro en inglés, ¿verdad? Pero sería el MCM para nosotros. Entre n y m, si este es k, ¿verdad? Entonces va a ser cierto que también, ¿verdad? A a la k va a tener que ser la identidad. O sea que este no es error, ¿verdad? Sí, sí sería en base a ese teorema. Ok, o sea, lo único que dice, yo ya sé que el orden de alfa es n, que el orden de beta es n, entonces que si tomo el mínimo como un múltiplo de m y n, entonces alfa a la elevado a ese mínimo como un múltiplo y beta también tiene que ser la identidad, ¿verdad? Y por el teorema anterior, como son disjuntos, ya sabemos que conmutan y entonces se satisface esta propiedad que recuerden que en general en grupos no se satisface, ¿verdad? Pero aquí sí, porque ya sabemos que son disjuntos, ¿verdad? Alfa y beta, y entonces conmutan y esta regla de exponentes sí funciona. O sea que esto también es la identidad. Eh, entonces dice, sabemos que por el corolario 2 del teorema 4.1, y aquí, pues por lo menos para no irnos hasta allá, nos recuerdan que significa que si A a la K es la identidad, eso significa que el orden de A tiene que ser un divisor de K, ¿verdad? Que está relacionado con lo que habíamos dicho anteriormente también. Eh, bueno, no, eso, ¿verdad? Que el orden de alfa por beta tiene que dividir a K, ¿verdad? El mínimo común múltiplo de N y M. Eh, pero entonces dice, como estas conmutan, alfa por beta elevado a algún t va a ser igual, aquí le llaman t, ¿verdad? Al orden de alfa por beta, que nos vamos escribiendo esas cosas para tenerlas claras ahí, le llaman al orden de alfa por beta t, ¿verdad? Eh, y dicen entonces, bueno, como este es el orden de alfa por beta y además alfa por beta, recuerden que estoy diciendo por, pero la operación es composición, ¿verdad? Como alfa y beta conmutan, entonces se satisface la regla esta de exponentes, de manera que este es igual a esto, y si este es el orden de alfa por beta, entonces esto es la identidad, o sea que esto también es la identidad, ¿verdad? O sea que este argumento de acá por lo menos solo sería por la conmutatividad, ¿verdad? Concluyen entonces que si este producto es la identidad, ya sabemos que estamos en un grupo, entonces
es cerrado. Estas potencias, digamos, de alfa y de beta, también son elementos del grupo. Tenemos inversos, o sea, este tiene que tener un inverso, y entonces aquí lo que hacen es operar a ambos lados de esta igualdad por el inverso de beta, que si recuerdan, cuando se definió la notación de exponentes, se denotaba así, ¿verdad? Como beta a la menos. Si este era t, ¿verdad? El elemento beta a la t, entonces su inverso era beta a la menos t. Que esto lo que representaba era el inverso de beta operado t veces, ¿verdad? Ok, hasta aquí si se fijan, ves, básicamente son argumentos de lo que se sabía antes, no hay nada así como que mucho nuevo. Pero dice, es claro que si alfa y beta no tienen elementos en común, ¿verdad? Que le llaman ningún símbolo en común, esto es porque en general no necesariamente el conjunto con el que se trabaja es este, ¿verdad? Sino que pueden ser otros símbolos los que se utilicen, ¿verdad? Como letras, por ejemplo. Pero si se utilizaran letras, ya sabemos que si el conjunto es finito, lo podemos enumerar así. Y entonces en general podemos hablar de que como que si estuviéramos trabajando en este conjunto, ¿verdad? Pero bueno, ahí en el libro dice, si es un símbolo que sería uno de esos enteros de 1 a n, ¿verdad? Entonces es claro, dice que si alfa y beta no tienen elementos en común, entonces lo mismo va a ser para alfa a la t y beta a la menos t. Bueno, no es tan claro, pero aquí argumentan directamente eso porque si yo tomo una potencia de un ciclo, eso no me va a introducir nuevos símbolos. Eso es porque, más o menos por lo que veníamos diciendo aquí, ¿verdad? Que cuando hacemos potencias de un ciclo, ¿verdad? Lo que vamos haciendo es como que vamos rotando los elementos, ¿verdad? Y de hecho, al hacer esas potencias, se podría como generar como una especie de animación, ¿verdad? De que se van moviendo los elementos, solo como que se van corriendo, ¿verdad? A uno para acá, después para acá, y los demás también se van corriendo como que al mismo tiempo, ¿verdad? Y al verlo así, pues sí podríamos decir que es claro que cuando hacemos potencias de una permutación, no va a aparecer, digamos que estos, eh, que no estábamos trabajando en este elemento, en este conjunto, perdón, sino que en uno más grande, y de aquí solo estamos tomando n de todos esos elementos. Entonces, al irlos operando, la permutación consigo misma, no me va a aparecer uno de los demás que hay ahí, ¿verdad? Porque solo lo voy como que pues, haciendo como ciclo, ¿verdad? Entre ellos. Entonces, pues podríamos aceptar que recuerden que muchas veces en los libros dice es claro que, pero hay veces que eso de que es claro que no es tan claro realmente, ¿verdad? Pero me parece que sí, ¿verdad? Sería pues argumentar así como estábamos escribiendo aquí, ¿verdad? Que hacer potencia de una permutación solo lo va moviendo los mismos elementos y no va a introducir ningún nuevo elemento, ¿verdad? Lo mismo pasaría con el inverso. Esa de repente quizás no sería tan clara, ¿verdad? Mm, a ver qué dicen acá. Solo dice, es claro que, a ver, por dónde iba, como elevar una potencia no introduce ningún nuevo símbolo, ¿verdad? Si tomáramos el caso del inverso, ¿cómo lo podríamos argumentar? Digamos que de repente tratar de escribir una fórmula, ¿verdad? Para el inverso de de una permutación. Ah, déjame pensar si podríamos argumentarlo de manera rápida. Simplemente sería si yo ya sé que el orden de la permutación es n, ¿verdad? Entonces escribiríamos algo así, ¿verdad? Creo que no es necesario incluso escribir los símbolos, sino decir si yo ya sé que alfa a la n, ¿verdad? Es igual a la identidad, entonces al operar por el inverso, ¿verdad? Eh, a ambos lados, alfa a la n por alfa a la menos n, sería igual a alfa a la menos n, alfa a la menos n, pero esta de acá sería la identidad también, ¿verdad?
Entonces tendríamos que alfa a la menos n también es la identidad. Este es precisamente el inverso de alfa a la n, ¿verdad? Eh, pero vamos a ver, en esta argumentación podemos asegurar que no aparece ningún nuevo símbolo. Mm, Es como a ver. la animación, pues, Sí, de lo que o sea, fue. sería como regresarse, ¿verdad? Si lo vemos como una animación. Pero fíjense que, va, por lo menos para mí, como para convencerme, lo que trataría de hacer es como escribir cuál es el inverso de una permutación, ¿verdad? Eh, que hasta ahora, pues, de las propiedades que tenemos, solo sabemos que ciclos disjuntos conmutan, solo sabemos que cualquier permutación se puede escribir como un producto de ciclos, y de repente me parece a mí que conviene más verlo desde esta notación, que como ciclos para decir, ok, si esta es la permutación tal, entonces la inversa se puede escribir de tal manera, ¿verdad? Y escribirlo como una formulita y ahí ver entonces que los elementos que van a aparecer en la inversa no va a aparecer ninguno nuevo de los que aparecían originalmente, pero hacerlo en general, ¿verdad? O sea, decir, escribirlo algo así, decir si la permutación alfa, ¿verdad? Es, digamos, hasta un J, ¿verdad? Y la denotamos así, ¿verdad? Donde estos de acá son estos mismos de arriba, solo que en otro orden, ¿verdad? Entonces, tratar de escribir una formulita para la inversa, ¿verdad? ¿Cómo sería la inversa? Sería escribirlos al revés. Lo único es que al escribirlos al revés, el orden de estos pues va a ser otro, ¿verdad? Entonces habría que reordenarlos y decir, ok, digamos que este es uno, entonces este lo pondría aquí de primero, ¿verdad? De repente habría que, si uno lo que quisiera como formalizar, habría que quizás utilizar un superíndice ahí, ¿verdad? Como para no usar subíndices aquí otra vez. Es decir, aquí va a ir alguno de estos, ¿verdad? No sé cuál, pero es el que es uno, ¿verdad? Y entonces al que es uno le va a corresponder el A sub i, pero el que tiene su índice i, ¿verdad? Eh, y al tratar de escribirlo así, ¿verdad? Quizás aquí lo más complicado es como buscarse una anotación, ¿verdad? Que sea como conveniente. Pero al hacer ese proceso, como que uno se convence, ¿verdad? Que definitivamente estos de abajo van a ser los mismos de arriba, ¿verdad? Solo que quizás aquí están desordenados, entonces de lo único que trata la operación inversa es de pasarlos para arriba y ordenarlos, ¿verdad? Y entonces esa va a ser como que la fórmula, digamos, de la inversa. O sea que en un caso pequeño, por ejemplo, digamos que estemos en S5 y tengo la permutación para no usar todos los elementos. Digamos que a 1 de 3 estoy en S5. eh, Perdón, aquí en esta anotación tenemos que escribir los 5 forzosamente, ¿verdad? Entonces lo escribiríamos así. Eh, digamos que tiene que ser un solo ciclo, no necesariamente completo, ¿verdad? De repente uno que solo me intercambie estos dos y que los demás los deje iguales. Por ejemplo, sería un caso pequeño, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería, si este es alfa, cuál sería la inversa, ¿verdad? En la inversa, yo siempre tengo que escribir acá los elementos en el orden original, ¿verdad? De 1 a 5. Y digo, ok, ¿cuál es la imagen de uno? Bueno, la imagen de uno, la preimagen de uno aquí sería 2, ¿verdad? Entonces aquí va a ser 2. ¿Cuál es la imagen de 2? Bueno, lo tomo de aquí abajo y veo cuál es su preimagen, ¿verdad? Uno. Y los demás, como no se mueven, la preimagen de 3 es 3, la de 4 es 4, la de 5 es 5 y esas se quedan igual. Entonces, aquí sí como que uno observa que definitivamente al hacer ese proceso no me van a aparecer nuevos elementos abajo, ¿verdad? Lo único es que cuando lo vemos en términos de ciclos, esta de acá solo tendría el ciclo 1, 2, ¿verdad? Y entonces, al escribirlo a la inversa, pues sería la misma, ¿verdad? Me va a quedar otra vez el ciclo 1, 2. Y esto tiene que ver con que el ciclo
de esta permutación es de tamaño 2, ¿verdad? De repente es como de experimentar, ¿verdad? Si es una que tienes un ciclo de tamaño 3, por ejemplo, ver qué pasa, ¿verdad? Pero de todas maneras, al final, uno va a ver que va a ser, la cuestión va a tratar de tomar los elementos de abajo, ¿verdad? Pasarlos para arriba. Los elementos que no se toman en cuenta, que acá serían estos de acá, en un ciclo no aparecen. Entonces eso va a quedar igual, ¿verdad? A la hora de hacer la inversa. Y los demás, los que sí cambian, pues lo que hago es que intercambio, ¿verdad? Como que los que estaban aquí arriba, pues van abajo y los que están abajo pasan para arriba, solo que ordenados ahora, ¿verdad? Y ese es, de eso trataría el proceso de hacer la inversa, ¿verdad? Y entonces, ya viéndolo así, tal vez sí como que se convence más uno a decir, sí, a la hora de hacer la inversa, pues no se van a introducir nuevos símbolos porque los elementos que son fijados, pues eso van a quedar igual. Y los elementos que sí se intercambian, ¿verdad? Pues se van a pasar para arriba. Y esos son los que van a aparecer en el ciclo formado por la inversa, en todo caso, ¿verdad? No va a aparecer ninguno de los demás. Entonces, por ahí iría el argumento, ¿verdad? Si uno lo quisiera detallar, ¿no? Ok, continuemos entonces. Decimos, ok, alfa a la t y beta a la menos t no van a introducir nuevos números, digamos, ¿verdad? En los ciclos. Pero aquí tenemos que son iguales, ¿verdad? Y habíamos comenzado diciendo que alfa y beta eran ciclos disjuntos. Entonces, si vamos resumiendo, tenemos alfa y beta son ciclos disjuntos. Alfa a la t y beta a la t tienen los mismos números que tenían originalmente alfa y beta, solo que ya en otro orden, ¿verdad? Porque al hacer potencias, dijimos, se va como corriendo, ¿verdad? Los elementos. Y al hacer inversos, pues solo se intercambian de posición, ¿verdad? Los elementos. Pero no se introducen nuevos símbolos. Aquí estamos diciendo que estos eran disjuntos y que estos no introducen nuevos símbolos, pero que son iguales, ¿verdad? Entonces la única forma de que eso ocurra, que se den las dos cosas, ¿verdad? Es que estos sean la identidad, ¿verdad? Que es lo que concluye. Entonces ambos deben de ser la identidad, ¿verdad? Porque tienen que ser iguales, pero no tienen en común ningún número, ¿verdad? Entonces la única opción es que tanto alfa como beta sean tal que la imagen de uno sea uno, la de dos sea dos, la de tres sea tres, o sea, que sean la identidad, ¿verdad? Y aquí dice, recuerde que cuando un símbolo no aparece, la permutación es fijada por la permutación, ¿verdad? Se concluye entonces que tanto M como N, que son el orden, ¿verdad?, de las permutaciones originales de alfa y beta, tienen que dividir a T, ¿verdad? Que se decía aquí que era el orden de la permutación alfa por beta, ¿verdad? Puesto que se concluyó que alfa a la T es la identidad y que beta a la menos T también es la identidad, ¿verdad? Entonces el orden tiene que ser un divisor, ¿verdad? A lo más de estos enteros, ¿verdad? Esto significa entonces que K, ¿verdad? Que era el mínimo común múltiplo, también divide a T, ¿verdad? Y esto implica entonces que tienen que ser iguales, ¿verdad? Porque aquí se están dando como dos desigualdades, ¿verdad? Que uno es menor o igual que el otro y que el otro también es menor o igual que el primero. Y al final entonces que tienen que ser iguales. Entonces aquí lo único que se probó es que es cierto el teorema para el caso que tengamos dos ciclos disjuntos, ¿verdad? Pero esto se puede ir repitiendo porque noten que este argumento de aquí, si fueran tres permutaciones, ¿verdad? Disjuntas, tres ciclos disjuntos, esta propiedad siempre va a funcionar, ¿verdad? Si tengo alfa, beta y otra, digamos, gamma, entonces la separo entre tres, ¿verdad? Me va a generar una igualdad y voy procediendo ahí de la misma manera. Entonces aquí concluye al final diciendo, hemos comprobado que es cierto, bueno, aquí dejaron que uno lo compruebe, ¿verdad? El caso de que sea un solo ciclo y en el caso de un producto de dos ciclos. En el caso general, que involucra más de dos ciclos, entonces se puede hacer de una manera análoga. Para mí la idea general sería decir, si tengo, por ejemplo, tres o más ciclos, los voy asociando, ¿verdad? Y al asociarlos, la nueva permutación, ¿verdad? Si imagínense que fueran tres, entonces tengo alfa, beta y gamma, digamos, asocio estas dos, esta va a ser una nueva permutación. Podría ser que le llamemos para utilizar los argumentos anteriores. Permítame que
tengo mal posicionado el mouse aquí, beta prima, y entonces aplico lo que se comprobó aquí para alfa y beta, solo que en vez de beta con beta prima, ¿verdad? También utilizar sería ahí de ver también que el hecho de que estos dos sean disjuntos y que no tengan elementos en común con alfa va a implicar que también esta composición no me va a generar elementos en común con alfa, ¿verdad? Al final, noten que este tipo de pruebas de estos teoremas son bastante como tediosas, ¿verdad? Y el mismo libro deja muchas cosas como que se las deja a uno, ¿verdad? Y la idea ahí es que uno por lo menos se convenza tratando de hacer este tipo de argumentación que dice aquí, por ejemplo, para convencernos de que es cierto que al hacer la inversa no van a aparecer nuevos números, ¿verdad? De los que aparecían originalmente en un ciclo. Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos que convencernos también de que si beta, gamma y alfa no tienen elementos en común, entonces cuando hago esta composición que si le llamo beta prima, va a ser otra permutación que no va a tener elementos en común con alfa, ¿verdad? Y ahí la argumentación sería similar a lo que se hizo acá en esta prueba anterior, que si recuerdan, se separaba el conjunto como en tres, ¿verdad? Y decir, alfa tiene esto de acá, beta tiene esto de acá, y estos son los que no aparecen ni en alfa ni en beta, ¿verdad? Y ver entonces que cuando se hace la composición de las dos, no va a aparecer ninguno de los nuevos de acá, ¿verdad? Y aquí se argumentó algo parecido a eso, ¿verdad? Entonces, recuerden que este tipo de argumentación siempre es bueno verla. Al final nos quedamos más con la utilidad, pero siempre es bueno verla porque hay ejercicios en el libro que lo que me piden es probar una propiedad así en general, ¿verdad? Entonces, para probar ese tipo de propiedades, uno tiene que utilizar argumentación parecida a la que hacen en las pruebas que están acá en el libro, ¿verdad? Al final, recuerden que eso quizás es lo más complicado de este tipo de área, ¿verdad? Realizar por uno mismo este tipo de demostraciones. Entonces, normalmente como que la forma de aprender es de tratar de, pues, imitar, ¿verdad? Los argumentos que utiliza pues, el autor del libro, así como anteriormente, por ejemplo, si recuerdan, cuando estábamos en estas secciones de grupos finitos, ahí como que la herramienta principal era el algoritmo de división, ¿verdad? Entonces uno se queda con ese aprendizaje ahí, ok, cuando estoy trabajando con grupos finitos o órdenes de elementos, parece que conviene probar, ¿verdad? Utilizar el algoritmo de división. Aquí cuando estoy trabajando con grupos cíclicos, parece que conviene utilizar bastante el GCD y propiedades así de número, ¿verdad? Y aquí estamos viendo en estos grupos de permutaciones que conviene ponerse como a experimentar, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hago la composición de tal permutación con tal otra, ¿verdad? Que tienen tales propiedades. Por ejemplo, en ese caso, que son ciclos que son disjuntos, ¿verdad? Entonces uno puede ir probando y convenciéndose de que muchas de las cosas que dice aquí que son claras, realmente cuando uno las lee quizás no, pero cuando uno se pone a escribir y experimentar, uno ve, ok, me convencí. Y uno tiene que tratar de convencerse porque cuando lo quiere uno imitar, si realmente uno no se convenció de lo que decía una parte por acá, pues peor para que uno imite eso, ¿verdad? Si no está convencido, ¿verdad? Entonces es importante, de hecho la demostración es como desde el punto de vista de los educadores, es como supuestamente una herramienta que el matemático debe tener para convencerse a sí mismo de que las cosas son ciertas. Claro, cuando uno está estudiante, uno lo ve como un problema, como, me dejaron esta demostración, ¿verdad? Y quizás no lo ve desde ese punto de vista, ¿verdad? Pero siempre tengan en mente que hacer demostraciones no es tanto un problema que me dejaron, sino que es una herramienta que ustedes deben verla como, ok, a mí no me convence lo que dice ahí, entonces voy a escribir y voy a demostrar, ¿verdad? Entonces cuando uno escribe y demuestra, dice, ok, ya me convencí, entonces sigo, ¿verdad? Porque es como feo ir leyendo y que uno diga, ok, eso no me convenció, pero voy a seguir, ¿verdad? Uno queda ahí como con una espinita, ¿verdad? La verdad no me convenció esa parte, entonces uno lo utiliza la demostración, ¿verdad? Como para convencerse a sí mismo, ¿verdad?
Claro, ya se sabe que la demostración, la desventaja que tiene con respecto a los problemas así prácticos, ¿verdad? Que me dicen, calcula el orden de este elemento tal, ¿verdad? Y es como más fácil, ¿verdad? Aquí las demostraciones, incluso si ustedes toman otro libro, puede ser que esto lo demuestren de una forma súper diferente a la que está aquí, ¿verdad? Esa es una desventaja y ventaja al mismo tiempo, porque puede ser que ustedes creen sus propias demostraciones, ¿verdad? Y lo único es que no hay que quedarse uno solo con lo de uno, porque puede ser que uno caiga como en falacia, ¿verdad? Si uno solo se cree a sí mismo, como que si alguna parte tenía un error y en base a ese error basa en lo demás, entonces lo demás también va a estar mal, ¿verdad? Si lo anterior tenía un error. Entonces siempre es bueno que alguien vea lo que uno hace, ¿verdad? En este caso, pues, eh, en teoría es el profesor, pero como estamos trabajando en línea, pues no tiene chiste para mí dejarles problemas así de demuestre tal cosa, ¿verdad? Básicamente les estaría diciendo, búsquela por ahí, ¿verdad? Y escríbala. Entonces eso no tiene sentido, ¿verdad? Por lo menos en estos problemitas, como no hay tanto programa, así como para hacer integrales y cosas así, pues esto sí uno tiene que ver cómo lo hace por lo menos, ¿verdad? Aunque claro, pueden ayudarse entre sí, pero bueno, ahí sí, ni modo, ¿verdad? No hay forma de controlar. Ok, sobre esto, pues estos son los ejemplos claros de lo que dice el teorema, ¿verdad? Que si tomo dos ciclos que son disjuntos, entonces lo que hago es que tomo para ver el orden de esta permutación, entonces tomo la longitud, ¿verdad? Sería tres elementos que tiene, este tiene dos, mínimo como un múltiplo entre 2 y 3, 6, ¿verdad? Y entonces ese es el orden de esa permutación, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, habíamos mencionado algo parecido anteriormente sobre órdenes de multiplicaciones de dos elementos y lo más que podíamos decir es que el orden tenía que dividir, ¿verdad? Al mínimo con un múltiplo o al revés, creo que era. Ahí la memoria a mí no es mi principal arma. Pero teníamos un teoremita que decía algo así, ¿verdad? Que el orden de un producto de dos elementos tenía que dividir al mínimo con un múltiplo, ¿verdad? O al revés. Eh, bueno, para que tenga sentido debe ser divisor, creo, ¿verdad? Si los ciclos no son disjuntos, noten que entonces lo que conviene hacer es tratar de reescribir la permutación de manera que sí tenga o un ciclo que sea disjunto o un producto de ciclos que sean disjuntos. Para ello, entonces uno, por ejemplo, aquí lo que haría es que tomo las dos permutaciones que tengo, 1, 2, 3, 1, 4, 5, 1, 2, 3. 1, 4, 5, y entonces la tratamos de escribir, ya sea como en la notación matricial o tratarlo de escribir como un solo ciclo. Entonces voy diciendo, ok, la imagen de 1 en este es 4. Aquí como no aparece, entonces la imagen de 4 es 4. O sea que la imagen de 1 es 4. Acá la imagen de 4 es 5, ¿verdad? Y acá la imagen de 5 es 5 porque no aparece, entonces la imagen de 4 es 5. La imagen de 5 acá es 1, ¿verdad? Recuerden que aquí se va de atrás para adelante. La imagen de 5 es 1, ¿verdad? Y acá la imagen de 1 es 2. O sea que la imagen de 5 es 2, ¿verdad? Luego la imagen de 2, como aquí no aparece, imagen de 2 es 2. Me vengo para acá, imagen de 2 es 3, ¿verdad? Y imagen de 3, como aquí no aparece, imagen de 3 es 3. Acá imagen de 3 es 1, me voy para atrás, o sea que la imagen de 3 es 1 y ya se regresa, ¿verdad? Entonces ya se escribe como un solo ciclo, solo es 1, entonces el mínimo común múltiplo sería aquí de la longitud, que es 5, y 1 podríamos decir, pues va a ser 5, y entonces el orden de esta multiplicación de ciclos sería 5 porque se puede reescribir así, ¿verdad? La otra es, porque hay veces que no es tan fácil hacer esto, ¿verdad? Escribir un producto de ciclos como uno solo, y de hecho, pues no siempre se va a poder. Entonces hay veces que conviene pasar de esta notación a la notación matricial como paso intermedio, ¿verdad? A la matricial, y de acá pasar a escribirla como ciclo, ¿verdad? Esa sería la otra alternativa, porque como les digo, no siempre va a ocurrir que si yo tengo dos ciclos o más, lo voy a poder escribir como uno solo, ¿verdad? En todo caso, pues lo que sabemos es que cualquier permutación la podemos escribir como producto de ciclos disjuntos, ¿verdad?
Entonces podría ser que estas dos, por ejemplo, se transformen en, qué sé yo, 3 ciclos de tamaño 2 y los 3 disjuntos, ¿verdad? Y quizás no sea fácil, perdón, de pasar de un solo de acá para acá, sino que acá, ok, lo escribo en la notación esta larga, ¿verdad? Y después me voy a la notación en términos de ciclos. Una vez que lo tengo así, entonces ahí sí digo, tomo las longitudes, tomo el mínimo común múltiplo y ese va a ser el orden de la permutación, ¿verdad? Acá hay otro ejemplo bastante interesante. Fíjense, lo que me dice es que estos teoremas que tenemos me permiten decir cuáles van a ser los órdenes de todos los elementos de algún SN en particular. Son un montón, ¿verdad? Recuerden que por lo que sabemos de conteo, ¿verdad? S7, ¿verdad? Las permutaciones de 7 elementos, hay 7 factorial de ellas. O sea que S7 es un grupo que tiene 5040 elementos, ¿verdad? Eh, y entonces, con estas propiedades que tenemos, podemos determinar rápidamente cuáles van a ser los posibles órdenes de los elementos de S7. Fíjense, lo que dice acá es que eso, la forma de hacerlo es determinar cuáles son todas las posibilidades, como diferentes configuraciones que se pueden dar de ciclos disjuntos, porque ya sabemos por los teoremas anteriores que cualquiera de las permutaciones que estén en S7 se van a poder escribir como ciclos disjuntos. Entonces aquí en esta notación lo que están diciendo es, esto representa los ciclos disjuntos que tienen tamaño 7, ¿verdad? Esto representa las permutaciones de S7 que se pueden escribir como un ciclo disjunto de tamaño 6 por el de tamaño 1, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Esto representa permutaciones que se pueden escribir como ciclos de tamaño 5 por un ciclo de tamaño 2. Y así se van descartando todas las posibilidades. Entonces, con esto nos dice que el orden de estos ciclos de tamaño 7 va a ser 7. ¿Verdad? No tengo con qué más sacar mínimo común múltiplo. De estos también, ¿verdad? Porque el mínimo común múltiplo entre 6 y 1, pues 6, ¿verdad? Mínimo común múltiplo entre 5 y 2, pues va a ser 10. Entonces el orden de estas permutaciones de este tipo va a ser 10 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces aquí concluye todos los posibles órdenes de elementos de S7 van a ser 7 y aquí los escriben en el mismo orden, ¿verdad? 7 para estos de acá, 6 para estos de acá, 10 para estos de acá, ¿verdad? 5 para estos de acá, mínimo común múltiplo entre 4 y 3, 12, ¿verdad? Para estos de acá y así, ¿verdad? O sea que no hay elementos de otro orden que estos de aquí, ¿verdad? Y con seguridad lo podemos decir por los teoremas anteriores, ¿verdad? Eh, y fíjense que entonces estamos diciendo algo pues relativamente fuerte, ¿verdad? Decir que no existe un elemento, por ejemplo, póngase a pensar, según lo que hemos visto de los grupos cíclicos, no sería raro pensar que existiera un elemento que tiene orden la mitad de esto, ¿verdad? Por ejemplo, de lo que mirábamos acá, Z100 pues tiene un elemento de orden 50, ¿verdad? La mitad de 100. Entonces, quizás uno pensaría, ¿verdad? Bueno, quizás en ese 7 que tiene este tamaño, pues de repente hay un elemento que tiene orden la mitad de esto, ¿verdad? Así como pasaba en los grupos cíclicos. Pero aquí estamos diciendo, no, no, en este grupo solo hay elementos de estos órdenes, ¿verdad? Y entonces fíjense que incluso eso me dice, recordemos que para cualquier grupo, independientemente de que sea cíclico o no, podemos tomar un elemento y formar el grupo cíclico generado por ese elemento. Y el orden de ese grupo cíclico, ¿verdad? Que va a ser un subgrupo del grupo en el que estoy trabajando, va a tener pues el tamaño del orden del elemento. Entonces aquí fíjense, automáticamente estamos diciendo que ese 7 solo tiene por lo menos grupo cíclico, ¿verdad? Porque puede tener otros subgrupos, ¿verdad? Pero solo tiene grupos cíclicos de tamaño 7, 6, 10, 5 y así, ¿verdad? Entonces, de acá podemos sacar bastante información relacionada con S7. Lo que sí es que, por lo menos con esto, no podemos decir más, ¿verdad? Por ejemplo, como les digo, no sabemos si S7 tenga algún subgrupo
que tiene la mitad de los elementos de acá, ¿verdad? Aunque ya vamos a ver un teorema precisamente relacionado con eso, ¿verdad? Bueno, en la siguiente clase, porque ya no tenemos mucho tiempo. Y dice acá, bueno, eso a pesar de que, por ejemplo, S10, que tiene esta cantidad enorme de elementos, realmente no sería tan difícil decir de qué órdenes van a ser los elementos de S10. Lo único que van a haber unas configuraciones más aquí, ¿verdad? Las que van a tener, por ejemplo, 7 y 3, ¿verdad? O sea, ciclos de tamaño 7, ciclos de tamaño 3, porque estaríamos en S10, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Uno va descartando todas las posibilidades que se pueden dar. Incluso uno podría tratar de sacar una regla de conteo en general, ¿verdad? Para decir, en ese n van a haber tantos tipos distintos de órdenes para sus elementos, ¿verdad? Ok, esto es todavía más interesante. Fíjense, dice, podríamos eh, determinar el número de elementos en S7 que tienen orden 12. Aquí ya dijimos, existen elementos de orden 12, ¿verdad? O bueno, existe la posibilidad, ¿verdad?, de que haya algún elemento de orden 12, ¿verdad? Porque realmente, fíjense que los teoremas aquí son entonces, ¿verdad? Si dice el orden, vamos a ver, bueno, este dice el orden de una permutación finita, ¿verdad? Escrita de manera disjunta entonces aquí esto sí sería como un sí, solo sí, ¿verdad? Como que no hay otra opción. Acá, si los ciclos disjuntos permutan, y también lo podríamos ver como sí, solo sí, ¿verdad? Si los ciclos son disjuntos, entonces permutan, o conmutan, perdón. No, de hecho no, ¿verdad? Porque es un entonces. Entonces podrían haber otro par de permutaciones que conmuten, pero no necesariamente sean ciclos disjuntos. Recuerden que hay diferencia en proposiciones que digan entonces y que digan sí, solo sí, ¿verdad? Entonces aquí deja la posibilidad a que exista un par de permutaciones que conmuten, pero que no sean ciclos disjuntos, por ejemplo, ¿verdad? Y toda permutación, sí sería como, a ver, si tomo una permutación, la puedo escribir como ciclo disjunto. Realmente sí, ¿verdad? Sería como una especie de caracterización de todas las permutaciones, ¿verdad? Pero en este caso deja la posibilidad a que hayan permutaciones que conmuten y que no necesariamente sean ciclos disjuntos. Bueno, acá entonces ya sabemos que existe la posibilidad de elementos de orden 12 y entonces queremos saber cuántos de ellos hay, ¿verdad? De los 5040 elementos de S7, podríamos decir cuántos de ellos tienen orden 12, ¿verdad? Eh, y así, ¿verdad? Incluso decir entonces cuántos hay de orden 7, cuántos hay de orden 6, cuántos hay de orden 10 y así entonces como que desminuzar, ¿verdad? Los 5040 elementos de ese 7 y como que separarlos como en particiones, ¿verdad? Tantos hay de orden tal, tantos hay de orden tal y así, ¿verdad? Entonces, fíjense la argumentación. Esto es como combinar reglas de conteo, ¿verdad? Aquí como que estamos volviendo a esa parte de conteo, ya sea de matemáticas discretas o de estadística, ¿verdad? Fíjense lo que dice. Lo único que tenemos que ver es contar las permutaciones de este tamaño. ¿Por qué? Porque estas son las únicas, ¿verdad? De toda la lista que hicimos. Las de orden 12 van a ser las que sean de esta forma porque son las únicas que su mínimo común múltiplo entre 4 y 3 me da 2. Todas las demás me dan otra cosa, ¿verdad? Entonces solo tengo una configuración, digamos, de ciclos disjuntos que me va a dar orden 2. Entonces quiero ver cuántas de estas hay, ¿verdad? Entonces dice, ok, consideremos el primer ciclo. Como estamos en ese 7, estoy permutando 7 elementos. Entonces estos, digamos que aquí son como casillas, ¿verdad? Y para la primera casilla tenemos las 7 opciones. Recuerden que en la configuración de ciclos nunca ponemos 1, 1, por ejemplo, ¿verdad? Porque entonces no sería perdón,
¿cómo sería la cosa? Cuando las escribimos en términos de ciclos disjuntos, no escribimos los elementos cuya imagen es la misma, ¿verdad? O sea, si la imagen de 2 es 2, no va a ir aquí, ¿verdad? Y de hecho, si el ciclo está escrito de esta manera, no es posible que tome 1, 1, por ejemplo. De manera que diga, la primera opción para la primera casilla es 7 y que la segunda opción también sea 7. Si dijera eso, estaría considerando que podría poner en un ciclo 1, 1, pero por la forma en que se definieron los ciclos, ¿verdad? No haríamos eso porque si la permutación manda 1 a 1, entonces ese ciclo sería uno de estos, ¿verdad? Lo escribiríamos así y no de esta manera, ¿verdad? Entonces, para la primera casilla habrían 7, para la segunda 6, ya no toma en cuenta la anterior y lo mismo, ¿verdad? Hasta la cuarta, ¿verdad? Eh, pero aquí tenemos que tomar en cuenta que, y aquí dan un ejemplo bien claro, que un ciclo de este tamaño se puede escribir de estas 4 formas distintas. Aquí pasa lo mismo que les digo como de verlo como una animación, ¿verdad? De decir, si yo opero esta consigo misma, es como que voy corriendo los elementos, ¿verdad? Lo único que no cambian de orden. Por ejemplo, aquí después de 2 va 7, aquí también después de 2 va 7, después de 2 va 7, después de 2 va 7, ¿verdad? Si cambia ese orden es que ya no es la misma, ¿verdad? Eh, y acá entonces tengo 2, 7, 4, 1, 2, 7, 4, 1, 2, 7, 4, 1, 2, 7, 4, 1. O sea que estas 4 permutaciones son la misma, ¿verdad? A 2 le asigna 7, esta también, a 2 le asigna 7. O sea que como funciones son la misma cosa. O sea que en este conteo hay que dividirlo entre 4, ¿verdad? Porque está contando 4 veces cada una de estas permutaciones, ¿verdad? Eh, y de forma similar, entonces, como estos ciclos son disjuntos, entonces para este otro ciclo, para la primera casilla solo tengo 3 opciones, para la segunda 2, para la tercera 1, ¿verdad? Es lo que dice acá, pero de forma similar, esos ciclos de tamaño 3 se están contando de 3 formas distintas, ¿verdad? Que es la forma de reordenar los elementos, pero de tal manera que mantengan esto, ¿verdad? Que mantengan que 2 es, la imagen de 2 es 7, que la de 7 es 4 y así, ¿verdad? Entonces hay 3 posibilidades, ¿verdad? Y entonces el conteo de esta cantidad de permutaciones sería esto entre 3, ¿verdad? Y entonces, por la regla de multiplicación de conteo, ¿verdad? La cantidad de forma, ¿verdad? En que se pueden obtener estas permutaciones serían el producto de las dos, ¿verdad? Esto entre 4 por esto entre 3, ¿verdad? Que aquí ya lo escriben como una sola división, ¿verdad? Esta dividida entre 4 por las 4 opciones que habían, esta, ¿verdad? Dividida entre 3 por las 3 opciones que habían, ¿verdad? Y eso me da entonces este resultado. Como ya vimos que hay alguna posibilidad de que haya algún error por ahí, ¿verdad? En cálculos específicamente, hay que verificar, ¿verdad? Para no confiarnos viendo que es posible que haya errores de dedo, así como el ejemplo que vimos hace poco, ¿verdad? Entonces, según esto, si los cálculos están bien, tendríamos 420 elementos de orden 12 en S7. Como les digo, podríamos repetir, ¿verdad? Lo mismo para los demás elementos y así como que decir, ¿verdad? A todos los 5040 elementos de S7 se reparten de esta manera, ¿verdad? Para algunos casos cuesta más porque hay más posibilidades. Si se fijan, para elementos de orden 3, dice acá, puede ser que sean permutaciones así o pueden ser que sean permutaciones así. Y ambas tienen orden 3, que serían estas de acá, ¿verdad? Mínimo como un múltiplo entre 3, 1, 1, va a ser 3. Y estas de acá, ¿verdad? Mínimo como un múltiplo entre 3, 3 y 1, pues va a ser 3. Todas las demás tienen orden otra cosa, ¿verdad? Entonces se consideran esas opciones, ¿verdad? Igual que en el caso anterior, pues estas se pueden escribir de 7 por 6 por 5 sobre 3 formas, ¿verdad? Siempre entre 3 por la cuestión esa de las repeticiones. Eh, de estas de acá sería 7 por 6 por 5 entre 3 para la primera y 4 por 3 por 2 entre 3 también para la segunda, ¿verdad? Pero aquí fíjense que hay un detalle más que dice que
Déjame ver si puedo poner las dos. Siempre se corre esta de un solo. Creo que tengo que ponerla aquí como que se corra, ¿verdad? A ver, ¿dónde era? Creo que es así. A ver, no, siempre se cambia la página. No recuerdo dónde era esa opción. Bueno, a ver, Joxan. En ver, arriba a la izquierda. Ajá. Página. ¿Cuál opción es? Recuerden. Presentación de página. Está, ok. Así, ¿verdad? Ujú. Ahí está, gracias. Ok, sí, porque si no, no vemos bien la lectura. Lo que dice acá es que estas que son de esta manera, cuando se hace este conteo, se están viendo como, o se están contando como que fueran distintas estas dos posibilidades. Y recuerden que como los ciclos son disjuntos, este por este es lo mismo que poner este acá, ¿verdad? Y este al otro lado, que es este de acá. Entonces, en ambos casos, ¿verdad? Tenemos que dividir entre dos esas posibilidades para no contarlos dos veces, ¿verdad? Cada una. Entonces, eh, vamos a ver. No, estaba aquí abajo, ¿verdad? Ya directamente. No, este es otro ejemplo. Entonces, al final decimos 7 por 6 por 5 entre 3, ¿verdad? Para las primeras, ¿verdad? 4 por 3 por 2 entre 3 para las segundas, ¿verdad? Y entre 2 por esta repetición, ¿verdad? Que es, como son disjuntos, no importa en el lado que se pongan. Entonces, eh, vamos a ver. Tarararara. Entonces hay que sumar aquí, ¿verdad? El resultado final. Serían los que se incluyeron primero, ¿verdad? 70 elementos de esta forma, solo que ya estaban divididos entre 3 y eso lo sumamos con los 280 que dieron aquí, ¿verdad? Yo tengo 280 y 70, serían estos 350 elementos de orden 3 en S7, ¿verdad? Y bueno, con eso creo que ya vieron cómo es la idea. Noten que es un problema puramente de conteo, ¿verdad? Solo que ya saben ustedes que en esos problemas de conteo uno tiene que ser bien detallista porque una cosita ahí que uno no la observe, pues ya hace mal el conteo, ¿verdad? Y aquí lo importante de considerar es ese orden que se dan las permutaciones, ¿verdad? Que si la permutación es de 3 elementos, entonces yo los puedo como correr, ¿verdad? Y como eso se puede hacer de 3 maneras, entonces si es de orden 3, ¿verdad? O si es de tamaño 3, digamos, entonces divido el conteo que hice entre 3, ¿verdad? Y siempre voy a dividir entre el tamaño que sea la permutación. Y además, cuando son productos, como estamos asumiendo, ¿verdad? Que ya son ciclos disjuntos, entonces dependiendo la cantidad de productos que se hagan, entonces hay que dividir entre esa cantidad de productos, ¿verdad? Para no contar dos veces, ¿verdad? Esos productos de ciclos disjuntos. Y aquí dan otro ejemplo de elementos de esta forma, ¿verdad? Y lo dejo ahí que lo lean para que analicen ahí la misma lógica, ¿verdad? Ya nos fue el tiempo, entonces quedémonos aquí por hoy. No sé si tiene alguna consulta. Esta semana vamos a tratar de terminar este capítulo, que si fijan tiene varias cosas, pero ya estas aplicaciones no las vamos a trabajar, nos vamos a quedar hasta aquí, hasta este teorema 5 o 7 por si quieren ir avanzando, ¿verdad? Bueno, pues si alguien más tiene alguna pregunta en la prueba, porque parece que andaba bastante despistado, porque me han hecho varias reclamos y tienen razón. Entonces verifiquen bien ahí sus resultados para corregir todas las cosas que sean necesarias, ¿verdad? Nos veremos entonces, pues no sé si mañana ahí estén pendientes siempre a los avisos en el campus para la siguiente convocatoria, ¿verdad? Nos veremos entonces. Saludos a todos.